Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. El programa de hoy es bien interesante ya que analizaremos la pregunta sobre si es posible conocer algo sobre Dios mediante la luz. Si no puede estar con nosotros durante toda la programación, puede más tarde visitar mi página en Facebook, Apologética con Marta, o mi página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde podrá encontrar todos mis programas radiales en archivo y disponibles para compartirlos con sus familiares y amistades. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Es posible conocer algo sobre Dios mediante la luz. ¿Qué nos revela la luz, tanto en el ámbito natural como sobrenatural? ¿Cómo la ciencia nos habla sobre el origen de la luz y qué otros significados, como el significado moral, encontramos en la luz? La luz ilumina y es lo opuesto a oscuridad. La ciencia nos habla de la luz en términos de leyes de física, y estas leyes naturales de física no son creadas por el ser humano, sino que son leyes que han sido descubiertas por el ser humano mediante estudios y experimentaciones científicas. El ser humano no tiene la capacidad de crear una ley natural universal, pero sí tiene la capacidad de descubrirlas mediante sus estudios y experimentos. Por otro lado, la Biblia nos habla de la luz como un símbolo de la presencia de Dios y de las actividades de justicia de Dios. El famoso físico y matemático Albert Einstein estaba fascinado por la naturaleza de la luz. En el 1905 él produjo la famosa teoría general de relatividad que revolucionó la ciencia y nuestro entendimiento de tiempo y espacio. Su teoría se basa en el reconocimiento que la luz siempre viaja a una velocidad constante, no importa cuán rápido uno se mueva cuando la mide. Hoy día, los científicos conocen la existencia de las partículas de fotón y cómo operan en ondas, pero los científicos aún debaten sobre cuál es el origen de la luz, de dónde y cómo se originó la luz. Después de Albert Einstein, científicos han descubierto las semillas galácticas, el eco de la radiación, la expansión del universo, la segunda ley de termodinámica y junto con la teoría de relatividad han llegado a la conclusión de que el universo tuvo un principio. Y a este proceso le llaman el Big Bang o la gran explosión que le dio origen al universo. Obviamente, esto nos lleva a reconocer que si esta explosión del Big Bang ocurrió, tiene que existir un ser que causara que esta explosión ocurriera y que la luz que vemos hoy día sea evidencia de alguien que causó que la luz existiera. Ese ser que causó la existencia del universo tiene que ser omnisciente y omnipotente y tener un propósito para lo que él trajo en existencia. La luz ha sido objeto de fascinación para algunas culturas de la antigüedad, en donde han adorado al sol y a la luna como a dioses. La ciudad de Ur en Babilonia y varias ciudades de los cananeos tenían sistemas elaborados para la adoración de la luna. El uso de la luz era también común en cultos griegos, que adoraban a sus dioses Dionisio y Apolo. Hoy día, religiones basadas en la nueva era o con ideas panteístas que intentan iluminar la mente humana han desarrollado filosofías sobre el significado de la luz completamente distorsionadas del significado bíblico, aunque a veces utilizan la Biblia como base para sus ideas. Si vamos a la Biblia, en Génesis 1, verso 1, dice que primero Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero nota esto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba presente en espíritu
como aún está presente hoy en nuestra tierra. Notamos otra cosa. En ese primer día de la creación, Dios dijo en los versos 3 y 4 que dicen, y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Fíjate que la ley de biogénesis nos enseña que la vida solamente puede venir de otra vida. La vida no puede originarse de algo que no posee vida. Una célula que no tiene vida no puede darle vida a otra célula. Como dice el dicho, no se puede dar de lo que no se tiene. También aplica a la vida. No se puede dar vida si no se tiene vida. En el primer día de la creación, la luz creada por Dios se basa en el mismo concepto. La luz no puede provenir de algo que no es luz o que no tiene la capacidad de producir luz. La luz tiene que provenir de alguien quien, entre muchos otros atributos en su existencia, es también luz. Y es esa luz que puso en las leyes naturales universales la luz que brilla y que es constante, como lo descubrió Einstein. Dios es constante y no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como le indica Hebreos 13 en el verso 8, que Jesucristo, quien es Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Jesús es el mismo Dios del cual el apóstol Juan dio testimonio. Y en Juan 1, versos 1 al 4 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. El que era la luz ya estaba en el mundo. Como lo vimos en Génesis 1, verso 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sigue Juan diciendo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Más tarde, en Juan 8, en el verso 12, Jesús mismo dice que Él es la luz del mundo. Ahora, ¿cuáles son algunos propósitos de la luz? La luz está asociada con la presencia de Dios. Está asociada con la verdad y sabemos que la verdad expresa la realidad de cómo son las cosas. La luz también está asociada con la actividad de redención de Dios desde la creación del mundo. La luz no solo muestra existencia, muestra que existe alguien sobrenatural quien es autor de esa luz y quien está presente en nuestro ámbito universal. Y muestra el aspecto moral de Dios que ilumina todas nuestras acciones. A través de la Biblia, la luz representa verdad, representa benevolencia y representa la obra de salvación de Dios. Algunas personas corren hacia la luz y la verdad, otras se esconden de esa luz y prefieren vivir en la oscuridad y las tinieblas. La oscuridad en la Biblia representa error, representa el mal y representa la obra de Satanás. Y de la misma manera que Jesús ha sido mal representado por sectas que indican que Jesús es solo hombre que fue iluminado, esas mismas sectas y filosofías enseñan el error de que el caminar en la luz significa el reconocimiento de que uno también puede alcanzar a ser deidad, igual que Jesús alcanzó a ser deidad. Esas filosofías y doctrinas erróneas niegan el pecado y niegan que Jesús es Dios en la carne, que vino a salvar al mundo de pecado mediante su obra de crucifixión en la cruz. En la Biblia encontramos varios milagros relacionados a la luz y la oscuridad. Por ejemplo, en Éxodo, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, dirigido por Moisés, Dios mismo fue su luz,
que los llevó por todo el camino y los protegió en contra de los enemigos del pueblo de Israel. Éxodo 13, en los versos 20 al 22, nos dice: Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiarlos al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios mismo les alumbraba el camino en la oscuridad de la noche. Otro milagro relacionado a la luz y la oscuridad en la Biblia lo encontramos en Josué 10, versos 7 al 15. Y es la historia de la derrota de los reyes amorreos por Josué. La historia lee: Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué: No tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron, los persiguieron por el camino de Bet-Jarón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Aseca y Maquedá. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jarón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate ante Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Otro evento histórico muy importante entre la luz y la oscuridad fue la oscuridad que ocurrió durante el mediodía cuando estaban crucificando a Jesús. Mateos 27, verso 45, dice que desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Ese fue el momento de una guerra espiritual inmensa en donde Jesús se sometió a la voluntad del Padre hasta que la obra de redención fuera completada. Jesús pudo haber cambiado de parecer y no someterse al sufrimiento injusto de la cruz, pero Él lo hizo porque te tenía a ti en mente y me tenía a mí en mente. Él lo dio todo por nosotros. Él derrotó la oscuridad del pecado para hacernos limpios de pecado y hacernos semejantes a Él en cuanto a que una vez somos perdonados y seguimos a Jesús, venimos a ser la luz del mundo, como Jesús es la luz del mundo. En Juan 9, verso 5, Jesús dijo: Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Pero en Mateo 5, verso 14, Jesús nos dice que los creyentes somos la luz del mundo. Algunos alegan que esto es una gran contradicción, pero no lo es. Jesús es la luz primaria del mundo y nosotros somos la luz secundaria del mundo. Fíjate que la luna no tiene luz propia. La luz que emite la luna proviene del sol que la ilumina. De la misma manera, es la relación entre Jesús y nosotros. Jesús es nuestra fuente de luz y nosotros reflejamos esa luz de Jesús en nosotros. Como mencionó Jesús
en Juan 9, verso 5, que mientras Él está en el mundo, Él es la luz. Pero ahora que Él no está porque ascendió al cielo y está a la derecha del Padre, ahora nosotros somos su reflejo de luz en el mundo. Estos milagros que dominan sobre la naturaleza, como el pilar de fuego en el desierto y el sol que se detuvo para Josué y la luz de Jesús en nosotros, que se refleja con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, muestran el poder de Dios en el ámbito natural y en el ámbito sobrenatural, en el ámbito físico y en el ámbito moral, porque Dios es un Dios de benevolencia y de justicia perfecta. Dios y la palabra de Dios en la Biblia frecuentemente son representados como la luz o la lumbrera que ilumina y guía al creyente. Primera de Juan 1, verso 5 nos dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Cuando estudiamos y nos alimentamos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, la misma nos ilumina el camino que debemos tomar. En el Salmo 119, en el verso 5, dice que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y es una luz en nuestro sendero. En el Salmo 27 también leemos: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El mismo Dios que creó la luz en Génesis 1, que podemos ver, que mantiene la luz brillando día a día y que prometió ser la luz que brillará en el reino eterno, nos dice en Apocalipsis 22, en el verso 5, que ya no habrá noche, ni necesitaremos luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios nos alumbrará, y Él reinará por los siglos de los siglos. Según Dios nos hizo la promesa de salvación en Génesis 3, en el verso 15, y la cumplió mediante Jesús, de la misma manera, todas las promesas en Apocalipsis, también Dios las cumplirá. Al leer Apocalipsis, especialmente los últimos capítulos, nos podemos llenar de gozo en las promesas indestructibles de Dios. Nada ni nadie puede cambiar las profecías ni las promesas de Dios. Y esas promesas de Jesús de hacer todas las cosas nuevas en el universo y restaurar todo por la eternidad, una eternidad llena de su amor y llena de paz, llena de benevolencia y llena de justicia, debe ser causa de motivación en nuestras vidas para nosotros caminar en la luz de la santidad de Dios. Las promesas del libro de Apocalipsis no son condicionales. Todo lo que Dios nos anunció que sucedería, puedes estar 100% seguro que va a suceder. De la misma manera que Jesús le anunció su muerte y su resurrección a sus discípulos, de la misma manera el libro de Apocalipsis nos anuncia el regreso de Jesús, la derrota final del mal y la restauración eterna de todas las cosas planificadas por Dios desde antes de la creación del mundo. Por lo tanto, cuando Jesús dice en Juan 14, versos 1 al 4, que dicen: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Pero voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y si Jesús es nuestra lumbrera que nos lleva hacia el reino del Padre, podemos estar seguros de que sí vamos a ser partícipes de la resurrección y de la vida eterna en el reino de Dios. El apóstol Pablo le escribió una carta a los creyentes en Éfeso, motivándolos a que imitaran a Dios y llevaran una vida amando a Dios y al prójimo. Los llamó a amar de la manera que Jesús nos amó. Pablo les escribió lo siguiente, y ese mensaje es para ser aplicado en nuestras vidas a un día. Pablo les escribió en Éfeso 5, del 3 en adelante, y dice:
Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Nada, absolutamente nada se le escapa a Dios. No podemos esconder nada de Dios, aunque así lo creamos. Lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Nuestro amado Jesús nos dijo en Juan 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo Jesús es el autor de vida, el que inicia la vida, el que mantiene la vida y el que extiende la vida por toda la eternidad. Todo creyente, aunque fallece en esta tierra, no pasa de vida a muerte, sino que pasa de vida a vida. Y no vida temporal, sino vida eterna. Según la luz de Dios es constante y no cambia. El amor de Dios hacia nosotros es también constante y no cambia. Dios es amor y su amor por ti se extiende más allá de esta materia, tiempo y espacio, en este mismo universo cual conoces. Aliméntate con la palabra de Dios en la Biblia y permite que Él ilumine tus pasos todos los días de tu vida. Recuerda visitarnos en apologeticaconmarta.org o en la página en Facebook Apologética con Marta para que puedas escuchar este y todos mis programas radiales en archivo y encontrar otros recursos relacionados a la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.